Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta plataforma, a este momento de estudio, de compartir, de integrarnos para este momento tan especial, estudiando el tema Familias bendecidas para bendecir. Cada uno de nosotros tenemos la bendición de Dios, pero no para nosotros solos. Debemos bendecir así como hemos sido bendecidos. Ese es el propósito divino de Dios sobre nuestras vidas. De esa manera vamos a orar y encomendar en las manos del Señor este tiempo. Padre bueno, gracias por podernos comunicar contigo ahora a través de la oración y a través de tu palabra. Bendigo muy especialmente a todos los hermanos que están en esta plataforma y otros que llegarán a vernos y escuchar esta conversación bíblica que nos edifica y que nos enseña cómo Dios tiene familias bendecidas para bendecir a otros. Danos la gracia de seguir aprendiendo todos juntos la palabra de Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, mi Padre amado, y quedamos en la dirección gloriosa y maravillosa de tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, estábamos hace 8 días mirando la familia de Abraham. Hacemos un pequeño repaso de este hombre, esta mujer, esta familia, cómo Dios les prometió que iban a ser una bendición para ellos obedecerle a Dios. Pero no solamente para ellos. Él le dijo a Moisés: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ese fue el comienzo. Luego de llamarlo, Dios le puso algunos requisitos o límites para poder llevar a cabo esa bendición. Primero fue: deja tu tierra, deja tu familia y vete al lugar que yo te mostraré. Por eso se llama el padre de la fe, un ejemplo a seguir cuando él con su familia salir sin saber para dónde era y que Dios a través del camino le iría a indicar a dónde sería ese lugar. Y dio esos pasos de fe. Pero también miramos que Dios había puesto algunas condiciones y una de ellas era que no se llevara a ninguno de la familia. Pero como siempre, somos nosotros muy generosos y le cambiamos un poquito las reglas al Señor y Él se llevó a uno de sus familiares. ¿Qué falla? Bastante dolores de cabeza le dio haber hecho ese paso de desobediencia. Pero bueno, Dios lo guió, Dios lo dirigió y Dios lo iba llevando paso a paso. Hoy vamos a ver otra parte de esa familia. Cómo Dios iba cumpliendo sus bendiciones
pero también como nosotros y como Abraham queremos como ayudarle a Dios a que complete la bendición, porque como que Dios se queda corto. Vamos a ver qué pasa con estos pasos que Abraham quiso dar para ayudarle a Dios. No sé si de pronto usted y yo también lo hemos hecho. Dar pasitos por ahí para ayudarle a Dios para nuestra bendición, nuestra o de la familia. Pues vamos a estar aquí en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 16. Voy a dejar que mi esposa nos lea ese pasaje. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agar e Ismael. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí junto a un manantial que está en el camino, en la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Berat se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Muy bien. Este es el pasaje primero que vamos a ver hoy y miraremos si nosotros observamos aquí que Moisés tenía la promesa de Dios, la aprobación de la bendición para su familia, para él y para nosotros también. Y cómo
nosotros, como Abraham, hay veces cuando las bendiciones no llegan, quizás al tiempo que nosotros nos imaginamos, empezamos a ayudarle a Dios. Quiero escucharlos ahí. Y hermano Caleb va a darle la oportunidad a que usted opine. ¿Usted qué ve ahí? Es que a veces, a veces no tenemos paciencia. A veces nosotros queremos adelantarnos a Dios, a sus bendiciones, a su trabajo que tiene con nosotros. Eso le pasó a Moisés, eso le pasó a muchos profetas y hasta inclusive a reyes que querían ayudarle a Dios en su propósito y no tenemos paciencia porque Dios tiene su día y su hora para cumplir con nuestro propósito que Él tiene para nosotros, ¿no? Gracias. ¿Qué otra hermana o hermano quiere añadir? Bueno, escuchando al pastor, pues yo encuentro allí que es como si fuesen dos temas, porque encuentro lo que el hermano Juan Carlos está diciendo, cuando queremos pues darle esa ayuda a Dios y pues las cosas no es que salgan mejor de lo que Dios ya las tenía planeado para nosotros, pero también encuentro el tema de sal de tu tierra y de tu parentela, y es allí donde por lo menos a mí, en mi vida personal, me ha costado. Muchas veces pareciera que las bendiciones de Dios están pausadas por nosotros mismos, por no ser capaz de sencillamente alejarnos de nuestra familia o de irnos al lugar donde Dios quiere establecernos. Es difícil este tema y pues yo encuentro ese tema allí, pues que sigue hablando a mi vida, ¿sí? Eso es lo que quería aportar. Gracias por su buen aporte también. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quiero aportar? Que definitivamente la desobediencia de nosotros, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es con propósito y siempre lo he dicho. Pero muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Abraham, se deja llevar por el afán como nos pasa a todos. Nosotros creemos que porque las cosas no se dan cuando las pedimos, entonces es que Dios nos olvidó, que no nos escuchó, que no se van a dar. Yo paso a ver ahí que hay un pecado grande en ese momento, porque la falta de fe, la falta del respeto a lo que Dios dispone en nuestras vidas, no aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y nos pasa a todos, porque aquí nadie va a decir, no, a mí no me pasa eso, no, yo espero en el Señor. La mayoría siempre pecamos por no esperar en el Señor, por la desobediencia, por querer arreglar nosotros los asuntos que solo Dios puede arreglar. Ese es mi aporte. Muy bien. Vamos a leer aquí unos versículos que me llaman bastante la atención. Dice, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Y al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora se te ve
avergonzada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que quiera, lo que bien te parezca. Cuando nosotros desobedecemos y tratamos de ayudar a Dios y se nos presentan las dificultades, el resultado de esa desobediencia, empezamos a buscar ¿qué? Culpable. Lo mismo que nuestros primeros padres, Adán y Eva. Su esposa echándole la culpita allí a Abraham. Y Abraham, pues lavándose las manitas y dijo, está en tus manos, mijo, haga con ella lo que quiera. ¿Arreglado el problema? Algo así pasa y ves en los hogares, en las familias bendecidas, discusiones, buscando culpables. Miremos la respuesta de Dios. ¿Qué pasó? Dice que Agar echó de su casa ¿a quién? A la esclava, a Sarai. Echó a Agar. Echó a Agar. Y ella se marchó. Y ha arreglado el problema, ¿no es cierto? Ya no está ahí el problema. Ya no hay celos porque no está ahí. Vamos a ver si el Señor nos deja arreglar los problemas así, tan facilitos. ¿Qué dice la palabra? Vamos a mirar. Versículo 7. Versículo, creo que es el 7. Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí desde el 6. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien le parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. El problema era muy difícil. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró un ángel del Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los problemas de familia, el Señor está muy atento. Aunque nosotros querramos arreglarlos y buscarle la solución así facilito. Yo creo que los dos, tanto Abraham como su esposa, dijeron, bueno, el problema está solucionado. ¿Pero qué pasó? Mi esposa puede leerla a continuación. ¿Qué pasó? Cuando el ángel encontró a esta mujer por allí. Dice, el 8. y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mis dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo,
Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Nosotros, hay veces, no queremos pagar las secuelas de nuestra desobediencia. Y el Señor no es así. Por eso, el ángel le dijo, devuelvas. ¿Ustedes se imaginan cuando llegó la esclava otra vez a la casa? ¿Se imaginan cómo se puso el ambiente de nuevo? Muy tenso. Quizás seguirían buscando culpables. No sé cuántos de nosotros hemos querido arreglar nuestros errores, nuestra desobediencia, nuestros pecados, así de rapidito. Pero con Dios no es así. La escuela de Dios es que tenemos que sufrir el error de nuestra desobediencia. Que Dios nos ayude y nos guarde y tengamos mucho cuidado. Acuérdense que una familia bendecida, pero la desobediencia no es bendición. Y el ángel le dijo también a Agar que se sometiera a la autoridad de sus amos. Entonces nos toca someternos a nuestros amos, primeramente a Dios y a nuestros superiores. Bueno, ¿cómo ven esa partecita ustedes? Yo pienso que de pronto, como decía mi esposa, hay dos cosas en esta, o dos puntos. A ver, el que estamos hablando a profundidad, que es el buscar las soluciones y tratar de ayudar a Dios. Y el otro caso es el desobedecer un mandato como fue sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu parentela. Que hoy en día uno dice, pues, de pronto no nos casa ese aspecto de que me voy a ir y me voy a olvidar de mi familia o me voy a alejar, porque la tecnología y todo nos unen, hace que el mundo sea tan pequeño que aunque estemos a kilómetros, estamos cerca. Entonces, debido a eso, ahora uno dice, ¿cómo aplico lo de salir de la parentela? Yo estos días, mientras meditaba en esto, pensaba que esto aplica a las costumbres, a la cultura o a las tradiciones de mi familia, que de pronto chocan con las de Dios, o a el apego a mi familia, que también choca con lo que Dios quiere, que yo me apegue a Él. O sea, de pronto aplicaría como para esa parte. ¿Cómo dejo yo, cómo salgo de mi parentela? ¿Cómo me alejo yo de mi tierra? De pronto, cuando uno habla de mi tierra, hablamos de culturas, hablamos de costumbres, de tradiciones, y que esas cosas de pronto son las que Dios dice, salga de ellas, o sea, deje eso, y yo te voy a enseñar cosas nuevas. Porque uno tiene cada persona tiene una cultura, tiene una costumbre, y hay cosas que en esa cultura, en esa costumbre, no están bien, como de pronto estos días hablábamos allá con el pastor, que decía, la ley prohíbe cambiarle la cultura a los indígenas, pero la Biblia dice, eso está mal, y si si choca con tu cultura, pues hay que cambiarlo, porque está mal. Entonces yo pienso que yéndonos a la luz de la palabra, hay cosas que van a chocar con
con mi cultura o con mi tradición familiar, que Dios va a decir, sal de ellas, déjalas, para que vayas a lo que yo tengo preparado para ti. No sé, pienso eso. Interesante aporte. Sí, platicaba con el hermano en días pasados, estuve conversando con él la experiencia que hace unos 35 o más años estuve en las selvas del Baupés, y allí es muy delicado ir a quitarle o rechazar la cultura de los cubeos y los curripacos, que los amo y los aprecio porque estuve ahí con ellos y aprendí muchas cosas. Pero cuando enseñé la palabra chocaba con la cultura. Y fue un momento muy difícil. Pero luego el Señor me permitió enseñarles que Dios está por encima de cualquier cultura. Cualquiera. Y eso es duro para nosotros. Muy duro. Muy difícil. Aprendí en mi temprana edad salir de 16 años de mi tierra y dejar atrás mis padres, mis hermanos y muchos seres queridos e ir a muchos lugares y pasar mucho tiempo sin comunicarme con mi familia. Algunos pensaron que Heliodoro era un desalmado, que definitivamente había olvidado a sus seres queridos. Pero después de unos 20, quizás más años, Dios me permitió regresar a mi tierra, pero renovado, con una manera de ver mi vida espiritual, mi liderazgo en Cristo, y pude ayudar de alguna manera a mis padres, a chocar hay veces con mis hermanos, pero hoy, gracias a Dios, muchos de ellos son cristianos, casi en su totalidad. Y fue una bendición, y es una bendición estar con ellos. Algunos todavía distantes, pero otros muy cerca. Yo me imagino que todo el tiempo tenemos esas luchas. Hoy, como decía el hermano, han venido muchos cambios culturales y afectan y dañan hay veces, pero Dios está por encima. Por eso Dios llegó aquí y le dijo el ángel, bueno, regrésate, porque las cosas conmigo no son así. Asuman un poquito de su dolor, de su aflicción, de sus celos, de sus cosas, por no haber hecho lo que yo les mandé. Pues a veces también ahí nos enseña con Sara y con Abraham, es que a veces nosotros en el hogar, cuando hay una aflicción, cuando hay un problema, cuando hay algo que no va de acuerdo a lo que uno quiere o a lo que la otra pareja quiere, tomamos la decisión más fácil, que es acabar con el hogar, decir, no, ya, separémonos, ya esto no puede seguir, y no aceptamos nuestros errores muchas veces, y lo más fácil es acabar con un hogar. Ahí en ese lado se les hizo fácil, fue que la esclava se fuera y, y se arreglaba todo. Y así a veces hacemos nosotros. Tenemos una responsabilidad y la vemos muy, muy grande, tal vez la responsabilidad, y muchas veces
decimos, no, no más, ya me voy. Así me pasó a mí también cuando estaba muy fuerte en el camino del Señor y vi la cosa como muy dura y se me hizo fácil, ¿no? Yo me retiro, no vuelvo más a la iglesia. Y eso lo hace a uno a veces el tambalear de la vida, el tambalear de no aceptar una responsabilidad que uno, como ustedes, como yo y como el pastor, tenemos una responsabilidad que Dios nos da. Y a veces se nos hace fácil salirnos del camino y dejar libre. Pero con el Señor no se trabaja así. Dios vuelve y lo agarra a uno y lo mete otra vez en el camino, lo que pasó conmigo. Y a veces es bueno pues dejar todo, ¿no? Y mire lo que me pasó a mí, yo dejé mi país, dejé mi ciudad, me vine acá y me encontré con este gran regalo que Dios Señor me tenía, que era seguir en su palabra, luchar otra vez, y ahora ya con más pie más firme, pidiéndole al Señor que haga en mí lo que quiera y que haga en mí su voluntad, porque ya me siento como ya más firme, ya me siento como más tranquilo con Él. Entonces, esto es una invitación que a veces no nos hagamos por lo más fácil. Renunciamos a nuestro propósito de Dios y a nuestro propósito que es trabajar para Él. Pero Dios vuelve otra vez a agarrarnos y nos mete al camino. Eso sí, tengo usted la duda. Mire lo que el Señor le recuerda a Abraham. Capítulo 17, el primer versículo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. O sea, en otras palabras, no irrespete mi soberanía. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Dios. Y aquí permiso, pastor, y aquí en la versión original de la Biblia, dice, y ser perfecto, dice. Intachable. En la que yo tengo, ¿no? En la Reina Valera dice, y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bien. Entonces, Dios primero nos hace pagar nuestras consecuencias de nuestros errores. Él no quiere que no aprendamos, no, es la escuela. Pero luego, Él nos pide que vayamos perfeccionando. Sé intachable. Y como dice ella, sé imperfecto, sea perfecto. Entonces, Dios nos lleva a mejorar para que la bendición sea completa. Amén. Pero miremos otro pasaje de la misma familia. Y este está en Génesis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Voy a ver que mi esposa nos esté leyendo este pasaje. Génesis 20. Abraham y Abimelech. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Neguet y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo:
puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es el profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que me hagas un favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo: mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervos volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Dígale al pastor lo que usted está opinando. Pastor, Sí, hermana Mercedes. no, leyendo, Abraham era desobediente, ¿no? Como un poquito rebelde, ¿no? Se aprende, ¿no? Se leyendo la Biblia, ¿no? Claro. Ay, me da risa que Mercedes apenas leyó. Uy, esa señora como muy... pues, El profeta de Dios, el llamado, el bendecido, El padre de la fe. el padre de la fe. Por eso hay que aceptar con humildad que realmente Dios trabaja con nosotros, aunque nosotros somos rebeldes y incrédulos, y la fe hay veces funciona, hay veces no funciona, no porque Dios falla, sino por nosotros, nuestras familias, con cantidad de fallas. Hasta mentiras, ¿no? Mentiras y bueno, una cantidad de cosas
y Dios haciendo ahí por nosotros intervenciones. Y mire que no había tiempo de mandar un mensajero, un pastor, un misionero, otro profeta, sino Dios mismo en su gracia y en su misericordia le permite tener un sueño a este hombre y decirle cuidado con ir a tocar a esa mujer. A mí me emociona ver la gracia y la misericordia de Dios, ese amor tan inmenso por nosotros. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas peores, feas? Y Dios, en su misericordia, en su gracia, nos saca de esos atolladeros. Pues Dios miró con misericordia, no solamente a Abraham, no solamente a la mujer de Abraham, sino a este hombre, a este rey. Qué tremenda lección. Y todo por el propósito que Dios ya tenía, la bendición sobre Abraham. Pero hay veces vemos que pesan más nuestros errores, nuestras fallas, nuestras desobediencias y todo ese mundo de mentiras y de cosas que hacemos nosotros para perturbar, para enturbiar la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. A mí me emociona ver cómo Dios en la inmediatez hace que este hombre rey había podido mandar preso a Abraham, había podido hasta mandarlo matar, pero Dios es tan lindo que pone el corazón de este rey sensible. El error había sido grave. Las mujeres habían quedado ¿qué? Estériles. O sea, la desobediencia había sido tremenda, iba avanzando. Pero es más grande la misericordia y el amor de Dios que pudo detener la maldición, porque es más grande, más poderosa la bendición de Dios que la maldición. Y es que también hay que mirar también, pastor, es que ahí Abimelech también fue engañado. O sea, él no lo hizo, él lo hizo sin saber. Y a eso también tomó Dios también como cuenta, ¿no? Para advertirle, ¿no? Porque también fue una... Sí, pero miremos que Abimelech había podido decir, bueno, a mí me engañaron y por tal engaño yo voy a quitarle la cabeza a este mentiroso. Pero Dios fue el que puso sensible el corazón de este hombre y más bien lo premió, lo galardonó, le dio, bueno, ¿qué fue lo que le dio? Ovejas, dinero, tierras. No, qué bendición. Definitivamente la gracia de Dios, hermano. El diablo viene a enredarnos, a meternos en tremendos problemas y nosotros le escuchamos. Pero Dios, en su misericordia y en su plan perfecto, cambia las maldiciones en bendiciones. Y muchas de esas es por pura gracia y por pura misericordia. Ahí Abraham no lo merecía. El Señor le había dicho, sé intachable. Ahí se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios. Ahí entra lo que es también un plan
de Abraham, en el momento en que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, él de una vez dice, ahora usted va a decir que es mi hermana. O sea, él de una vez actuó, o sea, no tuvo la confianza de pronto de decir, Dios me mandó, Dios me va a cuidar, sino que él se ideó un plan, ya es decir, donde quiera que lleguemos, usted va a ser mi hermana, porque no sea que me maten por quedarme con usted y qué tal cosa. Y entonces ahí es como que una desconfianza de que Dios va a tener cuidado de mí. Entonces es como ese plan B, utilizó ese plan B. Y hay una pregunta que dice a Abraham, dice, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. O sea, ahí había un temor en el pueblo, en el reinado del rey Abimelech, que el Señor actuó ahí en la vida de él, porque él como rey, él podía hacer lo que quería, ¿no? Porque él tenía el mando en ese sitio, en ese lugar. Pero Dios estaba ahí actuando, Dios estaba ahí colocando su mano poderosa para librarlo tanto al uno como al otro, tanto a Abimelech como a Abraham. Mi esposa tiene una pregunta. No, ¿aló, me escuchan? Sí. Pruebo el sonido. Bueno, una pregunta no, sino acotar a lo que la hermana Marisa estaba diciendo sobre la obediencia, que obedecer a Dios no siempre significa abandonar físicamente como tal nuestra tierra y nuestra familia, sino más bien estar dispuestos a seguir su voluntad en nuestras vidas, incluso si eso implica cambios significativos. Sí, a veces, Bueno. a veces el abandonar a la familia, a veces también puede ser bendecida a la familia por causa de ese abandono. ¿Sí me entiende? A veces uno deja todo, pero también, mire, Abraham dejó todo y a cuántos ha bendecido, a miles y miles de millones de Y es descendencia de él. fundamental, o sea, la fe como tal, pues es fundamental y confiar en que pues el plan de nuestro Señor es para nuestro bien, incluso si no entendemos completamente el camino que nos está mostrando. Y entra también la parte de lo que está diciendo el hermano Juan Carlos, la familia. Abraham se fue, pero tampoco fue que perdió conexión, porque en el momento en que voy a buscar esposa para Isaac, dijo, vaya a mi tierra, a mi parentela, y de allá trajeron la esposa de Isaac, de la casa de Nacor. Entonces ya entra, como quien dice, una sobrina de él, entra en la bendición por la obediencia de Abraham. Pero si Abraham no hubiera obedecido, pues la bendición ni para él, ni para nosotros, ni siquiera tampoco para su familia, que ya entró por parte de su hijo. Sí. Muy bien. Damos gracias al Señor porque una vez más seguimos aprendiendo de que Dios tiene un plan perfecto para la bendición de las familias, para la bendición de todos, esposa, hijos, esposo. El plan es perfecto, pero siempre nosotros, humanamente, hay veces queremos como que la bendición sea ya. Fue en la primera parte, ¿no? Cuando, no, eso como que no va a tener hijos y no sé a quién le va a quedar la herencia y mejor aligeremos la cosa nosotros. Saber esperar en Dios nos cuesta trabajo. No es fácil, es difícil. En segundo, pues vemos que siempre queremos ayudarle a Dios con nuestras estrategias, pero nuestras estrategias ante el plan de Dios muchas veces fallan. El plan de Dios es el perfecto. Y esa es la bendición de Dios, que nos ajustemos al plan de Dios, ese plan de bendición para la familia. Y así podemos bendecir a otros. Dios tuvo que enderezar muchas cosas
de Abraham y de su familia, mantener allí esa línea de guardarlo, de guiarlo, de levantarlo, de dirigirlo, para que hoy usted y yo disfrutemos de esas bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Quizás usted y yo tenemos que también procurar andar lo mejor posible en la dirección de Dios para dejar ese legado de bendición para nuestra descendencia. Dios nos bendiga. Gracias por estar en plataforma y comparta con muchos más este tema tan importante de familias bendecidas para bendecir. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Amén, amén. Hermana Maritza había levantado la mano, pero el tiempo se nos agotó. Ya nos quedaba 2 minutos. Pero podemos hablar fuera de tiempo. El aporte es que sigamos firmes en el Señor, confiando en el Señor y que no saquemos excusas. Muchas veces nosotros, pero es que yo pensé lo que hizo Abraham con el rey, que le dijo, no, es que ella es mi hermana, somos hijos del mismo padre, aunque no de mi madre, pero somos hermanos. O sea, las excusas para poder quedar bien ante lo que faltamos, y así nos pasa a todos. Le queremos sacar una excusa a nuestra desobediencia, a no esperar en el Señor, a no cumplir. Ese era mi aporte. Dejemos las excusas y aprendamos a obedecer. Amén, amén. Así es, amén. Fuerte abrazo para todos, los amo en el Señor y qué lindo poder compartir juntos. Un abrazo para Lo todos. mismo, un abrazo para todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias a todos. Dios siempre los bendiga siempre. Amén. Los cortaron. La plataforma dice hasta aquí.